Hablar de las complicaciones de las alergias. Bueno, hablamos ya hace varios capítulos sobre esto, ¿cierto? Pero ¿qué complicaciones nos trae? El día de hoy hablamos de la otitis. Ponga atención porque es el tema del día de hoy junto a nuestro doctor querido Julio Barrios. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola Matías, muy bien, gracias. Yo también contento de estar nuevamente compartiendo acá con ustedes en la casa y con mis amigos de TBR. Contento y hablando hoy día de un tema tan importante como es la otitis. Claro que sí, Doc. Bueno, y ustedes en la casa pueden ser partícipes de nuestro programa a través de todas las redes sociales y también nuestro WhatsApp que está aquí arribita, amigo, más 569-6253-2873 para que envíen sus preguntas y decirle a ustedes, no hay preguntas malas, no hay preguntas tontas. Escriba usted la duda que tenga, la puede hacer llegar y se la vamos a responder. O también recuerden que pueden enviar audios que son mucho más interactivos, también, multimedia, pues. Y aquí los escuchamos, así que envíen audios nomás. Con toda confianza aquí le vamos a estar respondiendo junto a nuestro querido Doc, que además el día de hoy Doc nos trajo una muestra... Ah, sí. ¿Cómo se llama esto? Esto es un modelo es de plástico, no es de verdad. Es de plástico, es para mostrar qué es lo que es el oído y las estructuras que implica. Exacto. Ahí sí, esto se puede girar, eso. Ahí, ya Matías ahí le está dando... Súper bien. Es el oído, que bien, viene el giro anatómico, sí. Es el oído. Aquí estaríamos viéndolo como por dentro de la cabeza, así como si uno lo parten por la mitad y se ve por dentro. Eso es parte del hueso. Claro. Aquí se ve el oído como desde al frente, el oído externo e interno, y aquí se ve como cuando uno le hablan al oído cuando se pone un audífono. Cuando le cuenta algo ahí al ladito. Cuando le cuenta la copucha el fin de semana. Oiga, Doc, y así es por dentro de la cosa, mire. Sí, exactamente. Así el oído tiene varias partes. Ya vamos a conversar en las láminas, pero aprovechemos que lo tenemos acá. Sí. Tenemos el oído externo, que es esto que conocemos como la oreja. Claro. Médicamente se llama el pabellón auricular, la oreja, tiene el lóbulo, tiene varias estructuras, pero la oreja compone parte del oído externo junto con el conducto que podemos ver acá. ¿Se fija, Matías? Sí. Ese conducto es el conducto auditivo externo. Claro. Todo eso compone el oído externo. ¿Qué es lo que diferencia al oído externo del oído medio o ya la parte más interna? Es el tímpano, que es esta membrana que está acá. El tímpano, claro, sí, el famoso tímpano. Sí, vamos a conversar con más detalle un ratito más del oído, pero esto es el oído, esto es nuestro oído, recuerden que tenemos dos, y uno a cada lado de la cabeza, y por supuesto este oído, como todos los órganos del cuerpo, se enferman, y vamos a conversar hoy día de las complicaciones de este oído, que es la otitis propiamente tal. Relacionado con la alergia, por supuesto, porque las alergias traen complicaciones, y una de ellas, conversamos la semana pasada sobre la sinusitis, que Matías nos contó mucho porque también tiene sinusitis, y también hoy día vamos a conversar de la otitis, que también es parte de las complicaciones de la sinusitis, de la alergia, por si acaso. Claro que sí. ¿Sabes que otitis nunca he tenido? Sí, es que no es tan frecuente como la sinusitis. Claro. La otitis no es tan frecuente, es más rara, pero también ocurre. Claro. Ocurre, como vamos a ver en las láminas, en adultos y niños, y es mucho más frecuente en los niños. Así es, por eso vamos a partir viendo entonces, ¿cierto?, el concepto de la otitis. ¿Qué es la otitis? Lo vemos a continuación ya en las láminas que van a aparecer en pantalla. Ahí está, Doc, mire. Exacto. Como ven ustedes en pantalla, la otitis es una inflamación, porque recordemos que la terminación itis, que hemos escuchado amigdalitis, sinusitis, otitis, apendicitis, faringitis, de todo, hepatitis, pancreatitis, tiroiditis. Itis significa inflamación. Por lo tanto, si hablamos de oti, en este caso ot es de oído, de ótico, itis, inflamación, es inflamación de los oídos. Entonces, una otitis es una inflamación de los oídos, de uno o de los dos oídos, que habitualmente es por infección, pero no siempre es por infección. Y como les decía también, tiene diferentes causas. Dentro de ellas están las alergias. Ya vamos a entender por qué las alergias causan otitis. Y puede afectar a los adultos y niños. Aquí en la lámina vemos... ¿Qué cree que es esto, Matías? Esto que se ve acá en la lámina acá. Yo creo que eso, Doc, puede ser el interior, por supuesto, de nuestro oído, la parte como llegando al tímpano. Exacto, ese es el tímpano. Este es el tímpano como tal. El tímpano que uno ve cuando se pone con el aparatito que uno mira los oídos, que es un aparato especial que tiene luz, tiene un poquito de aumento. Este es el tímpano, claro que este es un tímpano enfermo, este es un tímpano con otitis. Inflamado, claro. Inflamado, exacto, un tímpano enfermo, no es un tímpano normal. El tímpano normal se ve transparente, o sea, en realidad se ve como un color blanco muy clarito. ¿Una capa? Como una capa, como una tela de cebolla. Se ve como una tela de cebolla transparente. Se ve lisa de un solo color y, bueno, obviamente no se le ve nada rojo ni nada por el estilo. Claro que sí. Oiga, Doc, partiendo al tiro con preguntas que se me vienen a la mente. Bueno, vamos con las preguntas interesantes. ¿Es bueno el uso de los cotonitos?
Es controversial. Yo he escuchado en redes sociales de que no, porque son malos, otros que sí. Lo que pasa es que como todo en la vida hay que saber utilizarlo. ¿Ya? El cotonito, yo utilizo cotonitos, pero hay que saber utilizarlo. El cotonito, la mayoría de la gente lo ocupa. Señor director, vamos al modelo. Al modelo, exacto. Pensemos que este es un cotonito, claro que este es un lápiz por si acaso. Claro. Churra, sale alguna marca ahí. Ya, pongámoslo al revés. Ya, pensemos que este es un cotonito. Claro. Y el cotonito, la gente lo ocupa así. Sí, claro. Y eso lo que va haciendo es como empujando los bordes de cera, de cerumen que tenemos, y lo empuja y forma el tapón de cerumen. El cotonito, lo ideal es ocuparlo solo por fuera y ocuparlo de manera circular y por los bordes. O sea, tiene toda una técnica ocupar el cotonito. No es, claro, no es llegar y empujar, porque al final uno se va empujando el cerumen y va formando el tapón de cerumen. Oiga, Doc, yo he escuchado también experiencias de personas que han usado cotonito y que se han reventado el tímpano, ¿eso puede ser? Siempre y cuando el cotonito haga, vámonos a la imagen de nuevo, señor director. Siempre y cuando el cotonito haga esto, fíjese bien, ¡pah! Oh. O sea, sería un cotonito, primero, un poco largo, y segundo, sería que lo introduje demasiado. Con fuerza, claro. No hay mucho, porque el tema es que el cotonito debe ser utilizado más por la parte externa, no llegar hasta el interior. Sí, así que hay que tener ojo con eso, pero los cotonitos en sí no son peligrosos. Ya. Ahora, si uno ocupa un cotonito en una persona que tiene un conducto auditivo externo corto, por ejemplo, un niño, una guaguita, por supuesto que con el cotonito va a llegar mucho más adentro. Claro. Un adulto en general cuesta y uno siente cuando va causando dolor. Además que hay que usarlo de manera lenta y suave, porque si uno lo llega a utilizar muy profundo, obviamente se rompe el tímpano. O se lo daña, no necesariamente lo perfora, pero puede perforarse. Claro, es que o sea, de hecho, vamos a ver una lámina más adelante que se pueden perforar los tímpanos con otros elementos, no solamente con cotonito. Oh, está bueno, está interesante el capítulo del día de hoy. Sigamos avanzando, Doc. La siguiente lámina habla un poco también de lo que veíamos justamente acá en el modelo de los oídos, que es donde se produce, por supuesto, la otitis. Efectivamente, así es. Y como ustedes pueden ver muy bien en la lámina, tenemos acá toda la descripción. Bueno, los oídos de partida son órganos que en nuestro cuerpo son vitales para nuestro relacionamiento con el exterior, incluso para la sobrevivencia. Exacto. ¿Por qué digo para la sobrevivencia? A ver, ¿por qué se le ocurre a usted, Matías? ¿Por qué uno puede sobrevivir gracias a los oídos? O puede incluso morir por falla de los oídos. Por las señales, por lo que uno va escuchando. Sí, por ejemplo. ¿Sí? Si yo voy cruzando la calle y no escucho una bocina, claro, me pueden matar. Sí. Exacto. O una expedición, me imagino que también la gente que va, no sé, a los bosques, cosas así, escuchan los sonidos de los animales. Por ejemplo, o escucho, aquí en Chile no tenemos, pero por ejemplo, si escucho un cascabel. Ah, la serpiente. La serpiente cascabel uno se esconde. O sea, en el fondo, león también. O un león. Bueno, que habitualmente los leones no rugen para atacar, pero claro, pensemos que rugió o que lo escuchamos. O que escuchamos una piedra que cae, o sea, etcétera. O sea, los oídos nos permiten captar sonido, y los sonidos no solamente nos transmiten sensaciones positivas, buenas, nos comunicamos entre seres humanos, sino también nos permiten alertarnos de diferentes situaciones de alarma que nos permiten sobrevivir muchas veces. Así que los oídos son también muy importantes conservarlos bien. Y no solamente la parte externa, sino la parte interna, porque si tenemos un tapón de cerumen, no escuchamos bien y por lo tanto todos esos sonidos los estamos escuchando menos. Entonces, los oídos son órganos de la audición y también del equilibrio. Ahora, cuando hablamos del equilibrio, tenemos que diferenciar de inmediato tres partes del oído. El oído externo, que es del tímpano hacia afuera, o sea, del tímpano hacia la oreja, por decirlo de alguna forma. La otra parte que es la parte interna, que van los conductos donde están estos como huesitos pequeños, y luego la parte interna que en el dibujo está puesto de color morado. No es de color morado, por si acaso, pero está esquematizado de esa forma. Y este es el oído interno. Y el oído interno es el que tiene que ver con el equilibrio. Es el que nos permite, por ejemplo, cuando los otorrinos de repente nos dicen como que las piedrecillas se movieron, etc. ¿Sí? Esto dentro tiene unas pequeñas piedrecitas que son de calcio, no son piedras del medio ambiente, son pequeñas pelotitas de calcio que permiten ir orientándonos en cuanto a si estamos muy arriba, muy abajo, si bajamos, si doblamos, etc. Entonces, el oído tiene una función de audición y el oído interno una función de equilibrio. Exacto. Por eso cuando hay otitis se puede manifestar con alteración del equilibrio. También, exactamente. Muy bien, muy bien. Cuando... Hoy Matías está bien atento. Está bien atento. Bueno, después de un fin de semana largo que ya me voy a equivocarme. Claro. Doc, también ahí es cuando se habla del oído medio, que también está por ahí mismo. Sí, no, pues. Tenemos el tímpano hacia afuera, es el oído externo. Ah, entiendo. El tímpano hasta el órgano de la audición, o sea, del equilibrio, tenemos el oído medio, que sería lo rosado. Y el oído interno vendría siendo el del equilibrio. Perfecto. Bueno, acá tenemos también parte de la captación del sonido, porque yo le voy a explicar un poco. Por ejemplo, si yo estoy escuchando en este momento lo que habla Matías, o escuchando cualquier ruido,
la onda de sonido viaja por acá, choca en el tímpano como un tambor, eso mueve los huesecillos que están acá y estos huesos transmiten sonidos porque se van moviendo, transmiten sonido hacia aquí, hacia el oído interno. Y el oído interno transmite los sonidos que van hacia el nervio y en el nervio auditivo en este caso se va hacia el cerebro y el cerebro interpreta los sonidos. Así es algo tan pequeño, pero tan perfecto. O sea, el cuerpo humano está lleno de micro perfecciones y de macro perfecciones también, pero es increíble la cantidad de perfecciones que tiene el cuerpo humano para funcionar. De repente uno dice una sabiduría enorme. Sí. Uno de repente dice, bueno, así yo escucho, pero hay una serie de cosas que ocurren para que yo pueda escuchar. Exacto. Bueno, y esa es la magia del cuerpo humano. Yo cuando estudié medicina cada vez me iba sorprendiendo más de toda la magia que tienen estas pequeñas partes que a veces permiten que funcione bien o funcione mal. Y bueno, y ese es el conducto, el oído externo, oído medio, oído interno. Tenemos esos 3 oídos. Perfecto, Doc. Bueno, ahí está un poco cierto del oído, también Exacto. Lo vimos acá, tenemos este modelo. Y que los oídos están dentro del hueso de la cabeza, Exacto. Que es súper importante recordar eso, porque vamos a entender una de las complicaciones de los oídos si es que recordamos que los oídos están dentro del hueso. Ya. O sea, hay hueso alrededor de los oídos y tienen conexión hacia el exterior a través del conducto auditivo externo y acá una parte importante. Se fija Matías y amigos en la casa, el conducto auditivo medio, el oído medio, tiene una conexión aquí, que es una trompa de Eustaquio, una manguera que va hacia la garganta, ¿ya? Que permite que entre el aire y se nivele con la presión de aire de afuera. El problema cuando se tapa esta manguera es cuando empiezan a juntarse las bacterias y se forma la otitis media. Perfecto. Esta manguera, este conducto, es el que se tapa, por ejemplo, cuando tenemos alergia. Y ahí es donde está la relación de las otitis y la alergia. La alergia nos congestiona la garganta por dentro. Todo conectado, claro. Están todos los conductos conectados, igual que los de la sinusitis, en este caso las cavidades paranasales. Lo mismo pasa con este conducto, se obstruye por alergia o por diferentes causas, por una amigdalitis, por lo que sea, pero se obstruye, se juntan las bacterias, suben y aquí se infecta. Más o menos le expliqué ya lo que es la otitis, pero esa relación tiene aprovechando este modelo que está acá a la vista. Perfecto, Doc. Bueno, y nos preguntamos, ¿cierto? ¿La otitis es solo una o existe más de una? ¿Qué tipos de otitis existen? Lo vemos en la siguiente lámina. Sí, exacto. Existen diferentes tipos de otitis, Matías, según las diferentes miradas que le demos. Por ejemplo, si hablamos de otitis infecciosas, por ejemplo, que son provocadas por virus, por bacterias, las traumáticas, por ejemplo, que son ocasionadas por cuerpos extraños, como Matías preguntaba por el cotonito, sí. Pero ya vamos a hablar de algunos otros cuerpos extraños que pueden llegar a los oídos. También hay otitis que afectan al oído externo o oído medio, que también los producen. Por ejemplo, acá tenemos una otitis que se produce por el oído externo. Se fija que acá está el conducto todo inflamado, está rojo, está lleno de secreción, incluso a veces se forma pus acá y esa pus sale por el oído. Y duele mucho, como muestra nuestra modelo acá. También puede ser una otitis de un solo oído o de los dos, o sea, puede ser derecha, izquierda o bilateral. Habitualmente las otitis son de un solo lado, no solo son de los dos. Ya cuando son otitis más largas, o sea, de más tiempo, van afectando los dos oídos, pero habitualmente es de uno solo. Y también pueden ser agudas, que son las que duran menos, y las crónicas que duran mucho más tiempo, que es la gente que no se las trata y que obviamente van un episodio, se va quitando un poco, otro episodio, se ponen gotitas, bajan el dolor y vuelve otra otitis. En el fondo, ellos mismos la van haciendo crónica. Y así tenemos la otitis crónica o aguda, entonces hay varias clasificaciones que nos permiten decir, tengo una otitis derecha, infecciosa, aguda. Bien. Entonces es por infección, reciente y es solamente del oído derecho. Ese sería un poco el diagnóstico, cuando usted... Claro, eso sería como el diagnóstico que uno va escribiendo en la ficha o que uno va teniendo claro para indicar al paciente el tratamiento y obviamente para hacerle un seguimiento si el paciente va respondiendo bien o no o si ya se recuperó. Perfecto, Doc. Exacto. Sigamos avanzando porque hay causas que generan, por supuesto, la otitis. No pasa porque sí. Exactamente. Vamos a ver la siguiente. Bueno, de hecho, todo tiene una causa. En medicina claro. Todo tiene una causa. Lo que estamos conversando hoy día, la mayoría de las veces está provocado por alergias. ¿Por qué digo? Porque la alergia, como les decía, tapan los conductos y estos conductos, que es la trompa de Eustaquio, da lo mismo el nombre, pero este conducto que va desde el oído hacia la garganta se obstruye y obviamente se junta el moco y empieza a ocurrir lo mismo que ocurre con la sinusitis, pero claro. Ocurre en el oído. También son provocados por bacterias o virus. Siempre pensamos que las otitis son provocadas solo por bacterias, pero también son provocadas por virus. Eso es importante saberlo. Y también pueden ser provocadas por heridas de cuerpos extraños. Y la pregunta ahí era, ¿qué cuerpos extraños pueden haber? Aquí les puse algunos cuerpos extraños que no son tan extraños en los oídos, pero sí, yo también he dicho, pero ¿cómo? Hay mucha gente que se rasca los oídos
Primero se los rasca con la uña. Sí. Hay gente que se deja las uñas largas. Yo he visto a algunos pacientes que se dejan una uña larga solamente para rascarse los oídos. Lo encuentro increíble porque la uña también tiene filo y también nos vamos rompiendo. Recordemos que el conducto por dentro tiene piel y esa piel se rompe como cualquier parte de la piel, de hecho una piel delgada. Claro. Hay gente que se introduce fósforos también para rascarse los oídos o para limpiárselo en vez de cotonitos, cosa que no lo hagan porque eso produce daño. No lo haga, por favor, en casa. Sí, claro. Que lo haga la gente no significa que esté bien, por si acaso. ¿Sabe dónde me ha visto que se meten? ¿Qué cosas se meten? ¿Los fósforos? Los fósforos, claro, en los dientes, doctor, también he visto en la muela para sacarse o Ah, rascarse. sí. Bueno, También. como mondadientes. Claro, como el mondadiente, algo así. Sí, También, bueno, pésimo para los dientes. Sí, para los dientes y para las encías, porque a veces nos Bien. pasamos a llevar las encías, mejor cepillarse, hacerse un buen cepillado como nos recomienda nuestro amigo odontólogo. Así es. Y el mondadiente no ocuparlo porque nos pasamos a llevar las encías y así nos provocamos daño. Así es. Llave, doctor. Llave, sí, claro, hay gente que se introduce llave. No para abrir la puerta, por supuesto. O para abrir la mente, podría ser la llave del cerebro. Pero no es así. Hay gente que se introduce llave o la verdad que lo que tiene a la mano, incluso dentro de lo que tiene a la mano, a veces hay gente que se ha puesto, se ha introducido palillos de tejer o crochet. Y ahí eso solamente, esos crochet en el fondo es terrible porque eso es lo que han generado las heridas de tímpano. Bueno, ¿y por qué no pensar en el lápiz? ¿O no? Ahora que Mira, ahí Matías está haciendo una demostración. Y ese lápiz está como ideal porque, como vemos, casi que entra por el conducto. Claro, sí, casi que pasa para acá. Claro. El problema de eso, claro, exacto, eso llegó, pero a lo más profundo de la conciencia. El problema de eso es que produce daño, no solamente en el conducto, sino nos puede dañar el tímpano. Y un tímpano dañado, primero, no siempre se puede recuperar. Y cuando se recupera y los otorrinos lo operan, porque los especialistas, los médicos especialistas en recuperar este tipo de lesiones son los otorrinos, no siempre se puede volver a la audición totalmente, porque queda el tímpano cicatrizado. Entiendo. Entonces, como queda, las cicatrices en el cuerpo son rígidas, no son elásticas. El tímpano, la gracia que tiene, como un tambor, es elástico. Entonces, así permite captar todas las ondas de sonido. Claro. Si se cicatriza, queda rígido y por lo tanto va perdiendo esa flexibilidad y por lo tanto voy captando menos sonido. Entendido. Así que no hay que pensar que, me lo pueden reparar y vuelvo a cero. No siempre voy a quedar 0 kilómetros, por si acaso. Y otras fuentes de otitis pueden ser la exposición a fuentes de frío, como por ejemplo el aire acondicionado o las piscinas, pero esto es cuando el frío es directo en el oído. No es cuando me llega así como el frío del aire acondicionado como está acá, por ejemplo, en el estudio. No, es cuando tengo una fuente directa en el oído. Y el agua, por supuesto, ya vamos a conversar en el verano de las otitis y las piscinas, pero tiene la misma relación. Claro que el agua produce otitis más externa porque el agua llega desde el exterior y entra en este caso hasta el tímpano. Claro. Salvo que tenga un tímpano perforado y la perforación permita que el agua entre. Y también existen las perforaciones de tímpano, que es una de las complicaciones que tenemos de la otitis. Vamos a ver eso más capítulos en adelante, Doc. Exacto. Queda mucho por qué hablar y por aprender, pero sigamos avanzando. Bueno, y vayan haciendo sus preguntas. Imagino que ustedes tienen varias preguntas en la casa, no solamente de ustedes, sino de los hijos, los nietos, las familiares, los maridos, las señoras. Hay varias preguntas ahí a nuestro WhatsApp más 569-6253-2873. Ya las vamos a tener para hacérselas en vivo y en directo, Doc. Pero queremos ver también, ¿cierto? Ya sabemos las causas que pueden generar la otitis. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es la señal que debemos estar atentos en caso de...? Bueno, ahí es súper importante, Matías, saber que la primera señal es el dolor, porque la otitis, si algo duele en el cuerpo, es la otitis, porque es una estructura que no es elástica, por lo tanto no se puede expandir, y en una cavidad de hueso, obviamente el hueso tampoco es elástico, el hueso es duro, rígido, por lo tanto tampoco se puede expandir, entonces aumenta la presión al estar inflamado. Entonces la otitis duelen y duelen mucho. Las personas, yo no he tenido otitis, pero las personas que han tenido otitis llegan con un dolor pero insoportable, y de hecho ellos mismos llegan con el diagnóstico, es como dolor, o sea, doctor, me duele, claramente una otitis, uno le examina y revisa y claramente hay una otitis. Perfecto. El dolor es la primera señal y la más habitual, pero también puede ocurrir fiebre. Las fiebres también causan mucho, o sea, es muy frecuente en la otitis, o las otitis producen mucha fiebre. Y eso es muy frecuente en los niños. Yo me acuerdo cuando pasé por pediatría, era muy típico, fiebre intensa, otitis de inmediato en los niños más pequeños. Entonces el dolor, la fiebre es muy, muy frecuente. También puede, no siempre, a veces no necesariamente ocurre, salida de líquido, en este caso inflamatorio, líquido transparente, o también puede salir alguna secreción o pus desde el oído hacia afuera. A veces los pacientes los ve con un poquito de pus aquí como cayendo y dicen, sí doctor, he estado manchando la almohada, mancho la almohada, amanece una pequeña mancha de pus o de alguna secreción. Entonces en el fondo hay que estar ahí preguntando.
Perfecto. Hay una cosa importante, que cuando hay alergias respiratorias, puede ocurrir que el cerumen se vuelva más líquido. De hecho, las personas con alergia tienen más cerumen de lo habitual. Y ese cerumen se vuelve líquido y uno piensa que es una otitis por la secreción. Por eso hay que ir al médico a consultar y uno revisa el oído a ver si es cerumen lo que está habiendo en mucha cantidad o el tímpano que está inflamado con una otitis. También puede haber sangrado, porque recordemos que pueden estar dañadas las paredes internas del conducto. Y veamos acá, vámonos, señor director, por favor, al modelo. Puede haber sangrado porque está inflamado, por ejemplo, el conducto auditivo externo. Acá puede estar esto inflamado, puede estar roto, francamente, o puede estar inflamado o roto el tímpano, y de aquí surge la sangre y cae hacia acá. Lo mismo pasa con la pus y lo mismo pasa con el cerumen que hemos conversado a través del conducto. ¿Se fijan? Sí. Entonces, todo eso es lo que se puede dañar. Perfecto. Y vértigo, también puede ocurrir vértigo, mareo. ¿Por qué? Porque recordemos que el oído interno, que es el que es parte clave del equilibrio, también se puede afectar, y por lo tanto la manifestación de la otitis puede ser vértigo. Entonces puedo tener dolor, fiebre, secreción y vértigo. Así que les encargo cómo es una paciente, cómo sufre un paciente con otitis. Sí. Y por lo tanto, ¿qué hacen los pacientes? Consultan muy rápido al médico. Pero si uno está con alguna de estas molestias, consultar antes y no esperar, porque hay mucha gente que toma antiinflamatorios, toma analgésicos, algunos súper mal, con malas decisiones, toman antibióticos. No todos los antibióticos llegan bien a los oídos, no todos los antibióticos matan bien los gérmenes. Así que es mejor ir al médico, mejor hacer la cosa bien a la primera, que tratar de solucionarlo cuando ya el incendio se escapó de las manos. Eso es, doc. No autodiagnosticarse tampoco, ni automedicarse, sino que ir a la consulta. Claro, de repente uno puede ser, Matías, en la casa, uno puede, me tomo un analgésico para bajar un poco el dolor mientras voy al médico. Exacto. Pero tener planificado ir al médico para que me evalúe, me examine, porque no todo es lo mismo o no todo es lo que parece. Totalmente, doc. Tenemos preguntas desde la casa, las personas, ¿cierto? Nuestro público está atento a la conversación. Vamos con la primera en pantalla. Dice: hola, doc, tengo una pregunta sobre el tema que están presentando. Si me entra agua en un oído, ¿puede provocar otitis? Ah, qué buena pregunta. A ver, yo creo que yo la voy a responder, pero Matías está en condición de responder esta pregunta. A ver, ¿qué cree Matías? Obviamente yo estoy detrás, y esto es como el aprendiz de cirujano, y el cirujano que está detrás. Yo así aprendí en la escuela de medicina. Vamos a ver qué es lo que dice Matías, yo le apoyo. O sea, recién como que vio una pista cuando lo comentó. Sí, ocupemos el modelo, a ver qué lo pensemos. Vamos al modelo. Vamos al modelo. Señor director, para muy bien. Para aquí explicarle a la lo que yo creo. Sí, muy bien, yo le corrijo. Vamos a ver. Sí, es que por lo que entendí es que si tenemos bueno el tímpano, el agua llegaría hasta acá. ¿cierto? Claro. Hasta acá, y ahí no pasaría de ahí. Pero si tenemos una fisura en el tímpano y el agua entra, ahí podría provocarse una otitis, ¿o no? No. Error. Hasta pronto. Nos vemos. Sigue el doc solo. Chao. Claro, no, pero vuelva, Matías. Y le voy a explicar acá en pantalla. Recordemos que hay otitis externas, que son del tímpano hacia afuera, otitis medias, que son del tímpano hacia adentro, y la otitis interna, que ya son mucho más complejas. Ah, ok, ya. Por lo tanto, puede haber, si entra el agua, como pregunta nuestro amigo o amiga que escribió, si entra el agua por el conducto auditivo, por el oído, entra, y acá el agua puede traer bacterias, inflama, a veces se generan hongos. ¿Ya? A veces me tocó ver en pediatría, por ejemplo, niños pequeños que se introducían porotos. Y el problema del poroto, ¿qué le pasa a un poroto? Cuando entra y está con humedad, germina. Entonces el poroto empieza a crecer, a crecer. Claro que no es la habichuela de estos cuentos, de los cuentos que llegan hasta las nubes, pero por lo tanto el poroto empieza a crecer y duele. Bueno, pero volviendo a la pregunta de la piscina, sí, el agua puede entrar y genera otitis porque inflama, reseca el conducto por dentro, acá el conducto auditivo, sí. y obviamente genera una otitis externa. Lo que yo le mencionaba a Matías, que mantuvo muy bien en la memoria, es que cuando tenemos perforado el tímpano, por ahí puede entrar el agua, pero ahí entra al oído medio. Claro. Pero sí podemos tener una otitis externa por piscina, en este caso por agua, una otitis externa. ¿Y eso, doc, es porque esta parte no la secamos bien después de la piscina, puede ser? ¿O el agua puede haber estado contaminada? No sé. Por todos esos factores, claro. Okay. Porque el agua puede haber estado contaminada, me llevó bacterias. Porque el agua tenía quizás mucho cloro y me resecó. O porque el agua me resecó simplemente y por lo tanto se produjeron microheridas. Perfecto. Y también porque me quedó agua después de la piscina y tenemos que secarnos. Yo siempre recomiendo después de la piscina secar con una toalla. En este caso la toalla cuesta quente, pero por fuera por lo menos, y quizás con un poquito de confort, un papel absorbente, puede ser pañuelo desechable, confort, toalla nova, lo que quieran ocupar, hacen como una puntita y la introducen. La gracia de eso, que eso cuando se encuentra con algo resistente se dobla, no sigue presionando como un cotonito.
el cotonito sigue entrando porque Claro. es rígido, pero el papel absorbe agua y me lo voy sacando, entonces me voy secando el agua de esa forma. Perfecto, Doc. Señor director, ¿tenemos más preguntas de la gente? La vamos a ver la siguiente, Doc, que va a aparecer aquí en Vamos. nuestras pantallas. Muy Y dice bien. así. Hola, pregunta por favor para el doctor. Dice, hace más o menos un año, como secuela del COVID, me produjo una tinnitus en el oído, que tengo Ya. hasta el día de hoy y ha sido súper difícil de poder tratar. ¿Hay solución o tratamiento para la tinnitus? Gracias. Ya, de nada, y qué buena pregunta. El tinnitus, recordemos que es un sonido del oído, es el típico pito del oído. ¿Ya? Tit, eso es el tinnitus, el tit. Y el sonido del oído puede darse por varias causas. Una de las causas puede ser hipertensión arterial. No digo que tenga hipertensión, por si acaso, pero es para aportar un poco más de conocimiento. Yo puedo tener zumbido o sonido o tinnitus de los oídos por ejemplo, por hipertensión arterial. No es muy frecuente en todo caso, así que no esperen el sonido de los oídos para decir yo creo que tengo hipertensión. Para eso hay que tomarse la presión. Pero volviendo al tinnitus como tal, el tinnitus puede quedar por inflamación del oído, en este caso el oído interno o el oído medio, y ahí tiene solución, pero ahí hay que manejarlo con medicamentos y ahí yo le recomiendo consultar directamente a un otorrino. Son dos cosas distintas, entonces, Doc, la otitis y el tinnitus. No tiene nada que ver una con Son otra. cosas distintas. Ok. O sea, la otitis puede generar zumbido, ¿Ya? tinnitus, pero yo puedo tener zumbido de oídos por causa que no sea una Otitis. Puede Perfecto. ser por otras causas también. Pero yo le recomiendo a nuestro amigo o a nuestra amiga que pregunta, no olvidemos que el COVID es una enfermedad inflamatoria del cuerpo. O sea, todo el cuerpo se inflama, algunos órganos más, otros órganos menos. Por eso hay personas que tienen complicaciones más de la parte respiratoria porque se le inflamaron más los pulmones. Sí. Otros se le inflamaron más el corazón y así tienen más complicaciones cardíacas. Exacto. Hay pacientes que han tenido hepatitis por COVID, en este caso por coronavirus. Entonces, si nos pregunta nuestro amigo o nuestra amiga si tuvo el tinnitus por el coronavirus, lo que habría que analizar si fue esa la causa y segundo, habría que manejar con un otorrino el tratamiento adecuado. Así que yo le recomiendo, para que no pierda mucho el tiempo, consultando por varios médicos, porque si a mí me preguntara, yo también le diría, vaya a ver o un especialista, puede ser un otorrino, y a veces hay especialistas, subespecialistas, que hay mezcla de otorrinos y neurólogos, que son Ya. otoneurólogos. ¿Ya? O sea, oto de otorrino, Sí. neurólogo. Son médicos especialistas en otorrinolaringología y neurólogo. O sea, tienen las dos Perfecto. especialidades y ellos manejan muy bien estos temas también. Así que yo le diría, consulte a un otorrino y si no lo resuelve, quizá un otoneurólogo. Perfecto, ahí está el consejo del Doc. Entonces, tenemos hartas preguntas. ¿Ah, doctor, sí? le agradecemos a usted en la casa por estar pendiente, ¿cierto?, Qué del bien. tema y haciéndose parte también con sus preguntas. Si gusta, vaya dejando su nombre para saludarla con su nombre a usted, ¿cierto, caballero? O también ahí a la amiga que está en la sintonía. Vamos a ver la siguiente, señor director. ¿Quién está ahí? Porque dice, hola, buenos días. Mi consulta es, siempre se me tapa el oído derecho, doctor. El médico me dijo que lo tenía más estrecho. ¿Es verdad que hay oídos estrechos? ¿Y cómo puedo prevenir que se tape tan seguido? Buena Uy, pregunta. Sí, qué buena pregunta. Bueno, recordemos que el cuerpo humano tenemos dos mitades y literalmente son dos mitades. Algún día les voy a explicar cómo se forma el cuerpo humano dentro de la guatita de la mamá cuando somos, en este caso, como cuando somos una Claro, minúscula parte de lo que somos. Sin embargo, se forma de dos mitades. Una mitad que crece por el lado derecho y otra mitad por el lado izquierdo y se unen al medio. Por eso, si se fijan, esto es un Claro. detalle nomás, pero si uno se mira al espejo se ve una línea y a veces se ve una línea de pelo. Porque ¿Ya? se unió justamente la parte derecha con la izquierda. Claro. Y si todo el cuerpo está unido, son dos mitades juntas, por decirlo de alguna forma. Es maravilloso, pero muy bonito. Ahora, resulta que esas dos mitades no son exactamente iguales y a eso quería llegar. Ya. Por lo tanto, tenemos un conducto, si bien son lo más parecido posible, las manos lo más parecido posible, los ojos lo más parecido posible, no son exactamente idénticos. Claro. Por lo tanto, los conductos tampoco son idénticos y puede haber un conducto más estrecho que otro. Y esa es la explicación, porque las dos mitades del cuerpo no necesariamente son idénticas. Así que sí, la respuesta es puede haber un conducto más estrecho que otro. Ahora, ¿por qué uno se le puede estar obstruyendo más un conducto que otro? Primero, porque puede ser más estrecho. Claro. Un conducto auditivo, por ejemplo. Pero otra explicación puede ser porque tengo alguna condición de ese oído que en un conducto más estrecho se manifiesta más. Por ejemplo, una alergia. Puede ser una alergia de la piel, puede ser una alergia respiratoria, así que yo le recomendaría, primero, la respuesta 1 es decir, sí, los conductos pueden ser de diferentes diámetros, en este caso uno más estrecho que el otro, y pueden haber otras condiciones que favorezcan la obstrucción, como por ejemplo las alergias respiratorias. Así que yo diría,
pensar en las diferentes causas, obviamente ir al médico para buscarla y tratarla, pero no hay que pensar que es algo extraño, simplemente hay que tratarlo para encontrar el alivio. Perfecto, Doc. Ahí está la pregunta entonces. Respondía nuestro amiga, ¿cierto? Desde la casa. Bueno, y tiene toda la razón que no somos iguales en las dos partes. Cuando uno se saca una foto, yo por lo menos me saco una selfie, el ojo más chico y el otro más grande. Claro, uno tiene su lado, el lado derecho o el lado izquierdo, depende de lo que quiere mostrar. Es típico, ¿cierto? El ojo más chico, o la oreja más grande, más chica. Bueno. Sí, porque no somos iguales. Si algún día vamos a revisar eso para entender por qué no somos iguales. Cosas bonito. Que pasan, ¿eh? Nos tocó nomás. Así somos. ¿Tenemos otra, señor director? Vamos a ver la siguiente. Dice, hola Doc, muy buen día. Mi consulta es, ¿por qué pican los oídos? ¿Será que hay alguna infección? Gracias, Doc. Hola, saludos también. Qué buena pregunta, y es muy habitual eso. Por eso la gente, recordé un poco, por eso la gente se introduce lo que tiene a mano para rascarse los oídos. Claro. Se introduce las uñas, las llaves, los palitos de fósforo, los crochets, lo que se le ocurra, lo que entre por un oído, obviamente. Claro, un lápiz, por ejemplo. Pero eso no lo hagan porque está mal hecho. A lo más, lo que yo recomiendo cuando a uno le pican los oídos, con el dedo de afuera y hacerse así, por último, por fuera, pero tampoco muy fuerte porque si no presiono mucho el aire. Es como rascarse por fuera. Eso es lo que yo he hecho de repente cuando me ha picado los oídos. Ahora, ¿pueden picar los oídos? Sí, pueden picar los oídos. Y pueden picar, por ejemplo, por alergias. Las alergias producen picazón de los oídos. Tanto las alergias respiratorias, pensando en, por ejemplo, la rinitis alérgica que está conectada por la garganta a través de este conducto que les decía, del conducto que va... Aquí lo tenemos, señor director, vamos de nuevo al modelo. Vamos allá. Que nos ha servido harto en todo caso. Sí. Acá, este es el conducto. Si se fijan, acá está el oído externo, el tímpano, el oído medio, y este conducto llega a la garganta. Esto. Pensemos que aquí está la garganta de la persona, acá, y aquí estarían los dientes y la lengua. Bueno, ahí ustedes se imaginan el resto. Pensemos que no está comiendo, así que está vacía la boca. Por lo tanto, acá está el conducto, este se llama trompa de Eustaquio. Tiene un nombre específico, pero es un conducto. ¿Quién es el Eustaquio, doctor? Eustaquio, el doctor que lo descubrió, un anatomista en este caso, que lo descubrió y le puso nombre. Así que si alguien quiere descubrir algo, todavía puede intentarlo y ponerle su nombre. Claro, pero ya es medio difícil. Pero bueno, acá tenemos la trompa de Eustaquio, que pensemos que podría haber sido, no sé, pues la trompa de Matías, no sé. O la trompa de Dumbo, no sé. Pero aquí la trompa de Eustaquio. Y esta trompa es el conducto que nos lleva el aire desde la garganta al oído. Bueno, cuando se congestiona aquí por alergias, por ejemplo, se llena de moco y empiezan a picar. Entonces pica a veces la garganta y pican los oídos por dentro, como también pican los oídos por fuera. O sea, me puede picar la piel del oído, que estaría acá, o me puede picar la garganta y el oído, la parte interna. Entonces me puede picar las dos partes también. A veces la picazón es mucha. Y la mayoría de las causas es por alergia. Por eso la gente a veces se rasca la garganta y hace ruidos como... hace gárgaras de agua, o sea, hace gárgaras con agua, porque la garganta también pica si las alergias producen picazón. Así que una de las explicaciones de la picazón es por alergias. No siempre las alergias producen picazón, sino también las infecciones, también la resequedad de los conductos también producen. ¿Y por qué se ríe tanto Matías? Matías está muerto de la risa. Lo único que me quedé pensando es que ¿quién se puede llamar Falopio? Lo único que yo todo el rato dije, ¿quién se puede haber llamado Falopio en algún momento que descubrió... No, esta es la trompa de Eustaquio. Sí, pero la otra se llama... la trompa de Falopio. Que Falopio, otra trompa. Las trompas de Falopio son las trompas del útero, por donde van los ovarios. Sí, pero en este caso los que lo descubren poniéndole los nombres y dije, ¿alguien se habrá llamado? Sí, pues son los nombres antiguos. Eustaquio, Falopio, no sé, hay tantos nombres antiguos. Es verdad. Bueno, ahí está la explicación para nuestro televidente que pregunta, ¿cierto?, por qué pican los oídos, Doc. Exacto. Tenemos más preguntas, pero vamos con la siguiente lámina, porque Doc, ¿cómo sabemos cuando tenemos otitis, cómo el Doc la diagnostica? Exacto. Y esto es súper importante. Ir al médico, ¿por qué? Porque tenemos que hacer el diagnóstico, porque si no estamos tratando algo que no sabemos y vamos a llegar a algún punto que quizás no lleguemos, porque no sabemos ni a dónde vamos. Esto es como subirse al metro y no sé a dónde voy. Pero me subí al metro, pero a dónde va no tengo idea. Entonces, en el fondo, uno tiene que saber a dónde va. O me subí a un bus, pero no sé a dónde va el bus. Bueno, tengo que saber, yo quiero ir a Arica, así que tomo un bus a Arica. Por lo tanto, en este caso yo tengo que saber que tengo una otitis para hacer un tratamiento adecuado para una otitis. Primero, el paciente llega a la consulta y uno, ¿qué es lo que hace? Una sospecha clínica. Dice, sí, por todo lo que el paciente me cuenta, tiene todo el aspecto de una otitis. ¿Qué síntomas serían, por ejemplo, Matías, de lo que se acuerda? ¿Con qué síntomas podría llegar un paciente diciendo qué cosas tengo, así como, doctor, me pasa esto? Dolor, inflamación, secreción...
fiebre. Claro, dolor en el oído, exactamente, oído, claro. por supuesto. Exacto, entonces con esos síntomas uno ya sospecharía. Que está muy bien, Matías, ha puesto mucha atención. Sí. Muy bien. Lo otro que hacemos los médicos es evaluamos con un otoscopio, que es esta como lamparita, por decirlo de alguna forma, que se introduce por el conducto auditivo externo, en este caso por la oreja, y llega hasta aquí nomás, pues no entra hasta el fondo, y ahí vemos con una luz que es potente las características del tímpano, y así vemos si es que estamos con una otitis o no. Entonces el diagnóstico se hace con el otoscopio para ver las características del tímpano, obviamente del conducto auditivo externo, porque podemos tener una otitis del conducto, podemos tener una otitis del oído medio, y también lo que nos guía mucho es la evaluación de los ganglios del cuello. En este caso palpar los ganglios, porque los ganglios nos indican infección. Claro. Así que pero el diagnóstico clave se hace con el otoscopio, con esto. Con esto se hace el diagnóstico, o sea, en el fondo hay que mirar el oído por dentro. Perfecto. Y acá, como vemos, hay distintos tipos de otoscopio, hay unos más sofisticados, otros no, hay otros mucho más simples. Lo importante es que a uno con el ojo le permitan ver el tímpano, y con eso está al otro lado. Viendo. Se pueden dar otitis en los niños, en los adultos, lo pueden ver esto. Ojo, que no necesariamente hay que ir al otorrino por una otitis. Uno puede ir a un médico general, puede ir a un médico de familia, puede ir al ginecólogo, puede ir a ver. Lo que sí el médico necesita tener el otoscopio para ver el oído. No basta con mirar el oído por fuera, o no basta con tocar, porque a veces me ha tocado algunos pacientes que me han contado: doctor, fui al médico y ni siquiera me miró el oído y me dijo que tenía otitis. Entonces hay que mirar el oído, porque el diagnóstico de otitis se hace mirando el oído, no se hace así con simple entrevista. Así que eso es súper importante para que lo aprendamos en la casa. Bien, doctor. Y eso es importante, así se diagnostica la otitis. Perfecto, ya lo sabe. Entonces, cuando vaya al doctor, ¿cierto?, por una posible otitis, tiene que pedirle al médico que le revise por dentro el oído, entonces. Pues no, exacto. No ahí como adivinando. Sí, o más que pedirlo, es parte del examen físico que hace el médico. Y si no lo hace, obviamente pedírselo. Y si no, bueno, pedir una segunda opinión, pero que certifiquen el diagnóstico. No, usted le dice nomás, ¿sabe qué? A mí me dijo el doctor Julio Barrios que así era la cosa. Claro, exacto. Bueno, sí, es que así es. ¿Cierto? Así era la cosa y no así le puedo decir otra cosa, si así es. Oiga, Doc, es verdad que todo hay que tratárselo a tiempo, Doc. No podemos dejar pasar mucho tiempo porque esto puede empeorar. Exacto. Y es verdad que incluso si no tratamos una otitis, esto puede desencadenar una infección al hueso que tenemos acá. Así es, exacto. Y eso la gente como que no lo visualiza. Así como ya la otitis me produce dolor, tomo analgésicos para el dolor y me banco el dolor y sigo trabajando. Trabajo de noche, muchas veces trabajo de nochero, en el día duermo, no tengo tiempo para ir al médico. Entonces siempre hay explicaciones para no ir al médico. Yo creo que todos tenemos muchas razones. Es como yo tengo razones para no llevar mi auto al mecánico, pero el tema es que si se revienta, se rompe alguna parte del auto, después digo, ¿y el accidente quién lo causó? Bueno, yo que no lo llevé al mecánico. Entonces, en este caso, la otitis puede complicarse con otras partes. Y vamos a la siguiente lámina, señor director, para que nos explique. Ahí está entonces la siguiente lámina. Y estas son las complicaciones que puede tener la otitis. La perforación del tímpano. Claro. Por ejemplo, que acá vemos un tímpano normal. Se fija que se ve brillante, una sola tela, es como una tela de cebolla. Exacto. Tiene sus partes más luminosas, unas partes más opacas. Se ve los huesecillos por dentro, pero sellado. Y mientras que esa parte blanca no es una herida, eso es parte, lo que se trata de mostrar en el dibujo es una parte brillante que tiene el tímpano, que uno la busca, una parte brillante. Pero resulta que cuando hay una rotura de tímpano se ve así. Bueno, no necesariamente así, pero esto es un tímpano roto, se ve perforado. Entonces, dentro está el oído medio. Ya. Y así es como se ve en la realidad, por ejemplo. Sí, en realidad causa dolor. Yo no les quise traer muchas fotos de otitis porque son... ¿Peores, Doc? ¿Ah? ¿Habían peores? Sí, habían peores. No, esta es la más simple que encontré de otitis perforado, porque son fuertes las imágenes, no son muy bonitas para televisión, porque uno ve pus, no son muy buenas, así que nadie va a quedar con ganas de almorzar después de esto, así que mejor no voy a adentrarme en esto. Bueno, que hay muchos que ven los programas desfasados, así que puede ser con ganas de comer o de tomar desayuno, pero no importa. A la hora que sea. A la hora que sea nos dan ganas de comer. Bueno, la cosa es que esta es una perforación timpánica y es lo que los otorrinos, obviamente, si hay una infección, que si pensemos que esto se perforó porque está infectado, primero que todo, antes de operar, antes de reparar esto, hay que tratar la infección. Primera parte, hay que tratar la infección. Porque si yo hago una cirugía en un lugar infectado, ya sea en la piel, en la cara, en lo que sea, se me va a infectar lo que yo opere. Claro. Tengo que tratar la infección y después reparar esto, pero como les digo, no queda 100% como estaba en un principio. Exacto. Porque queda con cicatriz. Pero es mejor quedar con menos audición que no quedar con nada. Exacto.
O que se complique aún más. O que se complica aún más. Porque, por ejemplo, ¿qué complicación puede haber? Que yo vaya con un oído perforado a una piscina y el agua me entra adentro del oído medio. Ya. Y por lo tanto me complica. Se complican más todavía. Sí. Bueno, pero esto del tímpano perforado es una de las complicaciones de la otitis. Y la otra complicación, que es menos frecuente, pero también ocurre, que es una infección del hueso. Recordemos, vamos, señor director, al modelo de nuevo. Gracias, Matías. Que el oído, tanto el conducto auditivo externo, el oído medio y el oído interno están todos dentro de hueso. Esto vendría siendo hueso duro de nuestro cráneo. Sí. Y acá está este que se ve acá como con hartos hoyitos, el hueso etmoides, en este caso, perdón, el mastoides. Mastoides, ¿ya? Por eso se llama una mastoiditis, significa que la infección llegó al hueso mastoides, que es como el hueso que está rodeando el oído, por decirlo de alguna forma. Y ese hueso, el problema, uno, que se puede infectar, como vemos en la lámina, y vamos a la lámina, señor director, por favor, acá. Vemos la lámina que se llena de pus, por un lado, y vamos a la imagen, señor director, por favor. A la lámina de la pantalla. Para que la vamos a revisar ahí. Exacto. Lo necesita mostrar. Exacto. Bueno, pero el problema es que esta infección va entrando al hueso y en el hueso puede llegar incluso adentro del cerebro. O sea, puede generarse... Acá está. Gracias, señor director. Acá tenemos el oído que se infectó y como ven, acá está el hueso, el mastoides, y este hueso se llena de pus dentro de su espacio. Y esto genera mucho dolor, pero es un dolor atrás de la oreja, como por decirlo aquí. Es un dolor mucho más atrás, no es en el oído mismo, es atrás. Y esto se produce en inflamación, se pone rojo, y esto ya es mucho más grave, porque puede ser que esa infección llegue al cerebro y provoque una meningitis. Y eso ya es algo mucho más complejo. O sea, una otitis se puede complicar algo más grave, sí. Perforación de tímpano, que puede dañar la audición y puede traernos más dolor y más complicaciones, pero también nos puede generar una infección del hueso y en este caso después una meningitis, y eso ya es mucho más grave. Sí, claro. No es por meterle susto, pero es decir, ojo, estamos jugando con fuego si es que en este caso no lo manejamos bien. Exacto, doctor. Bueno, cuando el doctor viene yo empiezo a pasar todos los rollos del mundo. Me duele acá y después me quedo con eso todo el día. Oye, el doctor habrá dicho... No, pero después habla de la solución. Yo digo, ya, ok. Todo se puede prevenir, todo se puede cuidar, ¿cierto? Exacto. Y bueno, nos toca y nos pasa. Simplemente hay que saber tratarlo a tiempo también, como dice el doctor. Yo diría que Matías lo acaba de decir. Lo principal que hay que hacer es llegar a tiempo cuando uno está con una enfermedad. Si yo tengo una otitis, tengo un dolor o tengo algo, ir rápidamente al médico para analizar lo que tengo. Claro. Pero por ahí pasa. Precauciones de cómo prevenir esto, bueno, en el fondo es manejar bien la alergia, evitar las fuentes de frío, pero siempre consultar a tiempo. Esa es la clave. Señor director, ¿quedó alguna pregunta por ahí? ¿Quedó una? Revisémosla, Doc. Ya, por supuesto. La última que nos quedó ahí va a estar en pantalla, Doc. A ver, dice: buen día, doctor. Yo soy alérgica, siempre siento los oídos como si tuviera aire. Trago saliva o pestañeo y me suenan los oídos también. Siento como si tuviera líquido. Gracias. Hola, hola a nuestra amiga que digo que es amiga porque es alérgica, así que bien. Gracias por la pregunta también. Y esto puede ocurrir, y esto ocurre mucho en los alérgicos porque se tapa la trompa de Eustaquio, no de Falopio. La trompa de Eustaquio. Aprovechando el modelo aquí que vamos a ocupar. Cuando yo soy alérgico, cuando nuestra amiga es alérgica, por ejemplo, se tapa este conducto y uno siente que está todo el día como con agua en los oídos, siente como burbujeo. Claro. Sí. Ahora, ojo, que si uno se sube con esto, por ejemplo, tapado a un avión, esto genera lo que se llama un barotrauma. Significa que hay una presión, como hay moco que se obstruye, que obstruye esta manguera, el aire no entra al oído medio, y hay mayor presión, en este caso, dentro del oído medio versus el oído externo, y eso genera un daño, incluso a veces puede haber una explosión, o sea, no es que explote, pero se rompe el tímpano. A eso se le llama barotrauma, se puede romper el tímpano. Por eso, por ejemplo, los pilotos no pueden viajar resfriados, no pueden viajar ni siquiera con alergia. Oh. ¿Por qué? Porque puede ocurrir esto. Imagínense que al piloto le ocurra esto, imagínense que conduce el avión. Claro. O la tripulación aérea tampoco. Recuerden, ¿por qué les comento esto? Porque también dentro de todo lo que hago soy médico aeronáutico y me toca ver estos temas en la tripulación aérea. Entonces no se puede, un piloto, un tripulante aéreo no puede viajar con esto. Claro. Tampoco un pasajero, porque en el fondo el tímpano le va a pasar exactamente lo mismo. Claro. ¿Por qué en la industria aeronáutica es tan crítico el piloto? Porque si el piloto falla caen todos los pasajeros para atrás. Sí. Mientras que si un pasajero falla, por último ya es uno y no todos. Sin embargo, como nos preocupa la salud de todos los pasajeros también, tenemos que recordar que uno no puede viajar resfriado en avión
justamente por esto. Si uno tiene alergia, manejar la alergia también, porque se tapa este conducto, y lo que nos pregunta nuestra amiga es la explicación, porque se tapa este conducto de moco, y lo mismo es lo que les quiero aprovechar de contar cuando uno viaja en avión. Oiga, Doc, qué buen consejo acaba de dar, porque mucha gente en esta época comienza a salir, a viajar, ¿cierto? De vacaciones, mucho. Si estamos un poquito resfriados, entonces mejor consultar a un doctor antes de viajar. Exacto, no viajar resfriado. Perfecto. Y si estoy con alergia, manejar la alergia y no viajar con la alergia activa, y por lo tanto ir al médico. Exacto. Ahora, uno dice, tengo alergia, pero recuerde lo que hablamos el capítulo pasado. Exacto. Ya, perfecto, es alergia, pero ¿será solo alergia? ¿No habrá algo más como, por ejemplo, una otitis o una sinusitis? Por lo tanto, si voy a viajar y yo soy alérgico y estoy con molestias, mejor ir al médico para que me evalúe y no tener complicaciones en vuelo, porque en los aviones esto ocurre. ¿Sí? A mí me ha tocado ver muchos pacientes que han llegado de los aviones, y no solamente pacientes, sino tripulantes aéreos, pilotos, tripulantes de cabina, que han mostrado rotura de oídos justamente por esto. Pero la gente que trabaja en la industria aérea sabe esto, por lo tanto, cuando están resfriados van de inmediato al médico. Claro. Y pues claro, porque nadie quiere perder su oído. Lo llaman al tiro. Oiga, doctor. No, y aparte que hay pilotos que le ha ocurrido esto y han dejado de ser pilotos porque después quedaron con cicatriz y escuchan menos y quedan dañados, y la renovación de licencia aeronáutica tampoco ocurre. Entonces, en el fondo, no se les permite, como dice Matías. ¿Por qué? Porque en el fondo ponen en riesgo el vuelo. Exacto. Y la salud y la seguridad de todos los pasajeros. Por lo tanto, los pilotos, si algo se cuidan muy bien, son los oídos, igual que los tripulantes. Ellos lo saben muy bien, pero aprendámoslo nosotros los pasajeros. Qué también. Buenos datos, el doctor nos trae siempre acá. Bueno, esa pregunta la hizo nuestra amiga Eliana, así que le mandamos un gran abrazo a Eli, cierto, que estuvo ahí en... Eliana, ¿cierto, señor director? ¿O Elena? Eliana, un besito para ti y para todos los que se hicieron partícipes de este bloque junto a nuestro doctor Julio Barrios. Hay hartas preguntas que quedaron, Doc, las vamos a ir respondiendo poco a poco también en los próximos capítulos, pero búsquelo al doctor en las redes sociales, doctor Julio Barrios, en Instagram y en Facebook, y además el Doc atiende en Vida Íntegra de Las Condes, porque mucha gente nos ha preguntado, por eso lo decimos. Ah, sí, claro, ahí atiendo. Sí, ahí está el Doc, siempre disponible para recibirlos. Sí, yo encantado de estar hoy día con ustedes. Ya nos vamos a preparar para el próximo capítulo y lo esperamos como todos los martes a las 11 de la mañana. Gracias, Matías, por toda la participación, y muy buen alumno que ha aprendido mucho. Sigue muy bien. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias. Nos vemos, Doc. Un abrazo. Un abrazo igual. Chao, y gracias para ustedes. Un abrazo también.